Ecopraxis está a cargo de nuestra compañera Sonia Selene de León González, estudiante del 9º semestre en licenciatura en Filosofía y Humanidades. Adelante. Muy buenas tardes. Al escuchar a nuestra compañera Gisela me doy cuenta que mi ponencia también comparte varios aspectos, o muchos quizás. Entonces creo que va a ser algo complementario a lo que ella mencionó. Y bueno, antes de comenzar quisiera explicarles que mi ponencia cito a muchos autores y es para que, si ven que comienzo con uno y de pronto salto con otro, ahora no se sorprendan, así voy a estar saltando. Existe una tradición, llamémosle cultura, familia, escuela, amigos, sociedad, que rige los valores humanos, imponiéndose con fuerza de generación en generación. Dichos valores son inculcados sin preguntar y a manera obligatoria, marcada o sutilmente por los padres, los maestros, los libros de texto, etc. Se trata de una reproducción rigurosa y cerrada de valores que no admite reformas ni innovaciones, que no pretende que los individuos piensen y desarrollen un pensamiento crítico, sino que por el contrario los limita a conformarse con lo ya establecido, sin cuestionarse o reflexionar sobre ello. Sin embargo, los valores de la vida cotidiana tienen una fecha de caducidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que la sociedad cambia con el paso del tiempo, cambiarán también sus necesidades y por tanto sus valores. De un modo práctico, un valor que esté actualizado de acuerdo a las auténticas necesidades de una sociedad aportará bienestar. El problema es que el peso de esa tradición de la que hablamos es tan fuerte que busca ahogar los intentos de crear valores nuevos y trata a toda costa que los viejos valores permanezcan. Si un valor que era útil para las épocas antiguas es aplicado a la época actual, es difícil que responda a las necesidades nuevas que se presenten, porque como ya dijimos, la sociedad cambia, el contexto además, la situación histórica, política, etc. Ante esta problemática, Nietzsche propone la superación de esta tradición por medio de la negación de la misma y de la creación de nuevos valores que respondan a las necesidades reales de la sociedad. Por tanto, esta superación de los valores constituye una transformación de los mismos. Implica dejar de ver hacia el pasado, dejar de regirse de acuerdo a dogmas o tradiciones ya obsoletas para nuestras demandas actuales, con el propósito de enfocarse en el presente y atreverse a mirar con libertad. Nietzsche recomienda no prestar fe a ninguna idea que no haya nacido al aire libre y entre movimientos libres. Se le conoce por tales motivos como un crítico despiadado del pasado. Creo, no obstante, que el pensamiento crítico tiene mucho valor en la filosofía y en la sociedad, porque gracias a él solamente se puede dar el primer paso hacia la superación de los valores impuestos. Marx, por su parte, considera la filosofía no como un fin en sí mismo, sino como un medio para resolver los problemas reales que se plantean en la sociedad. Considera que la tarea principal del filósofo no es la de interpretar al mundo, sino la de transformarlo. Nuestra sociedad enfrenta fuertes crisis éticas, económicas, políticas, etc. Y el filósofo, a través de la reflexión y el pensamiento crítico, es consciente de estas problemáticas. Y puesto que es consciente de ellas, puede y debe plantear posibles soluciones. Puede hacerlo porque su conciencia acerca de la realidad se lo permite así, y debe hacerlo porque como ciudadano forma parte de su sociedad y al tener las herramientas para ayudar, sería éticamente incorrecto el no utilizarlas. El filósofo cuenta con las herramientas de la lógica y la argumentación necesarias para la resolución de los problemas públicos. Mi propuesta consiste en una transformación de los valores filosóficos de la repetición hacia la innovación, es decir, creatividad, y de la pasividad hacia la acción, es decir, acción social.
La transformación de la filosofía de la repetición hacia la innovación consiste en que el filósofo tenga la libertad de hacer filosofía sin temor a traicionar a los filósofos anteriores. Hacer una filosofía realmente crítica, incluso de la misma filosofía y del proceder de los filósofos, y no una filosofía de reproducción dogmática que acepte ciegamente a los filósofos clásicos. Es necesario filosofar sin temor a decir cosas nuevas o a contradecir las ya dichas, para que la filosofía siga avanzando y no se estanque con las mismas perspectivas de siempre. Como afirma Gabriel Vargas, hay que hacer filosofía con creatividad y no como mera repetición. Pierre Hadot considera que actualmente no hay filósofos, sino solo maestros de filosofía. Y es precisamente porque observa que dentro de las aulas, la enseñanza de la misma consiste en nada más que la repetición de lo ya establecido, sin que haya aportación de ideas nuevas. No obstante, la culpa no siempre es de los maestros, ni producto del temor de hacer una nueva filosofía, sino que en ocasiones son las mismas instituciones educativas o gubernamentales las que rigen el proceso educativo e impiden a los maestros hacer modificaciones en el plan de estudios. Michel Onfray, en su experiencia como maestro de filosofía, compartió que los inspectores educativos estructuran el programa de estudios de una forma rigurosa, abordando los mismos problemas de siempre: la alegoría de la caverna, el trozo de cera, el imperativo categórico, el superhombre, etc., limitando así el estudio de la filosofía a unas cuantas filosofías predilectas y cuidadosamente elegidas por el gobierno y por la Iglesia, con el fin de reproducir el estereotipo de ciudadano conformista que les conviene. Guillermo Hurtado reflexiona que el filósofo no debe someter su filosofía a los intereses de las instituciones en las que labora, porque al perder su libertad dejaría de ser filósofo. Afirma que en esos casos es preferible perder el trabajo. Abordemos el segundo aspecto de la propuesta: la transformación de la filosofía de la pasividad a la acción. Adolfo Sánchez Vázquez reconoce que en la filosofía únicamente existen dos opciones: una, dejar al mundo como está; dos, rechazarlo y transformarlo, haciendo notar que los filósofos que pretenden dejar el mundo como está se limitan a interpretar. Hadot Pierre también considera que el aspecto fundamental de la filosofía no es el discurso, sino la vida, la acción. Menciona que la filosofía hace que los hombres sean conscientes de sí mismos, que rectifiquen constantemente sus pensamientos y en consecuencia sus acciones. Hace que comprendan mejor su responsabilidad para con los demás y afronten así la vida con seguridad en cada una de sus decisiones. Mas si el aspecto fundamental de la filosofía es la acción y la transformación del mundo, cabe preguntar: ¿cómo es que un filósofo puede transformar su entorno? George Steiner afirma que se enseña a través del ejemplo, tal como lo hicieron Sócrates y Jesús, ilustrando su filosofía con su propia vida. Ser ejemplo de lo que uno predica es la mejor manera de enseñar y además de ser congruente con uno mismo. Los filósofos que a lo largo de la historia han predicado a favor de una vida simple y austera han efectivamente llevado una vida simple y austera. No es posible recomendar a los otros el seguir un consejo que uno mismo no sigue, así como tampoco es viable esperar que nuestras palabras tengan credibilidad si son dichas al viento y contradichas con nuestras acciones. He visto un caso tal en una madre y su hijo. La madre era una fiel fumadora, como quien toma el cigarro por su religión, y su hijo era un joven menor de edad de aproximadamente 14 años. Un día, él sintió el antojo de un cigarro y ella se enfureció con él, prohibiéndole fumar. Alegó que era muy joven para hacerlo, que podría permitírselo una vez que cumpliese la mayoría de edad. Pasaron algunos días y el jovencito comenzó a fumar, incluso en su casa, frente a su madre. Me enteré que ella no se lo había autorizado aún. ¿Qué sucedió entonces? El detalle fue realmente la imposibilidad de predicar una cosa mientras con los actos se demostraba otra. Eso hizo que la autoridad de la madre fuera cuestionada.
Se le dijo que si ella lo hacía, no había razón para que él no. Dicho razonamiento es válido si se piensa que los padres constituyen el ejemplo a seguir en los hijos y que generalmente a cierta edad de la juventud se considera que el actuar de los mismos es siempre correcto. De igual modo, también la sociedad podría voltear a los filósofos buscando una opinión, creyendo que los filósofos somos no solo los amantes, sino también los recipientes de la sabiduría, la cual se esperaría contenida en nuestras palabras. Los filósofos, principalmente por llevar a la Sofía en nuestro nombre, tendremos una gran responsabilidad para con el resto de las personas, ya que se esperará que sean nuestras palabras las que den luz a la oscuridad. Si nuestros ejemplos de vida fuesen de algún modo negativos, la sociedad justificaría por tanto dicha negatividad en sus propias acciones, alegando que si el filósofo que es estudiado y que sabe más hace tal o cual cosa, entonces no es malo hacerla. Lo que menos queremos es ser un mal ejemplo. Estoy convencida que no deseamos perjudicar a nadie. Los filósofos, por tanto, debemos ser conscientes de nuestras reflexiones, palabras y acciones, sabiendo que la finalidad no es únicamente ser buenos individuos, sino también constituirnos en ciudadanos ejemplares. Y bueno, me gustaría ahondar un poquito más en cuanto que puede haber algunas preguntas, por ejemplo, en cuanto a la recomendación de dejar el trabajo en caso de que no se le permita libertad al filósofo. Bueno, ¿qué tan viable es esto para una persona que pues, es padre de familia y tiene responsabilidades hacia su cónyuge y sus hijos? Es decir, Sócrates prefirió morir antes que traicionarse a sí mismo, pero me pregunto si aún existirán verdaderos filósofos. ¿Cuántos están dispuestos a ser fieles a su filosofía hasta ese punto? No de morir, pero sí de renunciar al trabajo. Y bueno, otra controversia que puede surgir es en torno al papel que el filósofo decida tomar en cuanto a transformar o no su entorno. Porque podría darse el caso que algún filósofo no quiera formar parte de la acción social de su época y decida quedarse al margen sin opinar, enfocándose en otra clase de problemas filosóficos. También puede darse el caso de filósofos que decidan aportar sus reflexiones políticas a la sociedad, pero que se abstengan de actuar, dejando esa tarea al gobierno y a la comunidad política del país. Habría que reflexionar, ¿las aportaciones del pensamiento valen tanto como las acciones? Si las acciones son producto de los pensamientos, entonces los pensamientos constituyen la aportación fundamental. Empero, si no hay un individuo que esté dispuesto a llevar a cabo los pensamientos y concretarlos en realidades, no se registrará cambio alguno en la sociedad. Ya dependerá de la visión de cada filósofo que tenga de su labor y si concibe el deber filosófico como interpretación o como transformación del mundo. Si cree que la tarea de la filosofía es interpretar, no tendrá problema alguno si no participa activamente en su comunidad. Pero si ve en la filosofía el deber de transformar su entorno, no se sentirá realizado ni filósofo, a menos que participe de manera activa en su transformación. Bueno, por último, me gustaría compartirles una anécdota. Me imagino que algunos de ustedes habrán tomado alguna vez la Ruta 18 y si lo hicieron, quizás les tocó conocer a un señor que es muy amable. Bueno, cada persona que sube, él saluda. Si es mujer, dice buenos días señorita, o buenas tardes señorita, buenas noches señorita, y lo mismo con los hombres. Y así a cada persona que sube. Entonces, y desde la mañana hasta la noche que termina su turno, él está repitiendo, saludando a toda la gente al subir, y cuando bajan a todos les dice que le vaya muy bien, cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Entonces, bueno, cuando yo vi esto por primera vez me llamó mucho la atención, porque pues, a mí me ha parecido que el resto o la mayoría de los choferes y de mucha gente en la sociedad es indiferente. Entonces yo le pregunté a él por qué lo hacía y me dice que en esta situación que estamos viviendo actualmente en Monterrey, de tanta inseguridad, constantemente estamos estresados, vivimos con miedo, y dice, cuando yo saludo a una persona,
esa persona puede sonreír y por un momento olvidarse de la carga de sus problemas. Entonces yo veo que, bueno, esta persona tiene una filosofía y además esta filosofía la está llevando a la práctica. Entonces, bueno, yo considero que solamente con la praxis podemos saber si nuestra filosofía funciona o no. Y bueno, sería la invitación que yo les hago a ustedes, que lleven a la práctica sus pensamientos y que no se queden en la teoría. Muchas gracias.